Puede ser que hoy llegaste aquí con el alma cansada. Puede ser que nadie lo sepa, pero por dentro sientes que estás sosteniéndote con hilos. Puede ser que has intentado portarte bien, hacer las cosas correctas, cumplir con Dios, y aún así hay un vacío que no se llena. Todos escuchamos desde pequeños frases como Dios ayuda a quien se esfuerza o pórtate bien para que Dios te bendiga. Nos dijeron que la relación con Él funciona como un intercambio. Tú das, Él devuelve. Tú obedeces, Él recompensa. Tú fallas, Él se aleja. Y aunque nadie nos lo enseñó con maldad, estábamos equivocados. Estábamos tan equivocados que muchos han abandonado la fe porque se cansaron de intentar alcanzar un estándar imposible. Si te dijeron que la gracia de Dios es para los que merecen, te mintieron. Si te dijeron que tienes que limpiarte primero para acercarte a Él, te engañaron. Si te dijeron que después de lo que hiciste ya no hay esperanza, te robaron lo más valioso. Porque la palabra griega charis, que Jesús mismo usó, revela una verdad que rompe todos esos esquemas. La gracia no es un premio para los perfectos, es un regalo para los que saben que no lo son. Y hoy, justo hoy, en medio de tu lucha, en medio de tus preguntas sin respuesta, en medio de esa soledad que duele aunque estés acompañado, quiero que te quedes, porque lo que vas a descubrir puede devolverte la paz que creíste perdida para siempre. Vamos a hacer un ejercicio juntos. Quiero que pienses en la última vez que sentiste que fallaste. Puede ser algo grande, algo pequeño o algo que nadie más sabe. Ese momento donde miraste al techo y dijiste, Señor, lo volví a hacer. Todos tenemos esos momentos, ¿verdad? Y en esos momentos suele venir un pensamiento, Dios debe estar decepcionado de mí. Es casi automático, como si dentro de nosotros hubiera un contador que suma nuestros errores y resta puntos con Dios. Crecimos con esa idea sin que nadie nos la enseñara directamente, simplemente la absorbimos del ambiente, de cómo funciona el mundo. En el mundo, si trabajas, te pagan. Si estudias, apruebas. Si te esfuerzas, consigues resultados. Y trasladamos esa lógica a nuestra relación con Dios. Pero aquí está el problema. La gracia no funciona así. La palabra griega que usó Jesús y los apóstoles para gracia es caris. Y caris no tiene nada que ver con merecimiento. En el griego antiguo, caris se usaba para describir un favor que se hace sin esperar nada a cambio. Es el regalo que das simplemente porque quieres darlo, no porque la persona lo merezca. Piensa en eso por un momento. Si Dios te ama porque tú te portas bien, entonces su amor depende de ti. Y si depende de ti, es inseguro, es variable, es tan inestable como tus emociones. Pero caris revela algo completamente diferente. Dios te ama porque Él es bueno, no porque tú lo seas. Y eso, amigo mío, es una roca sólida donde puedes apoyar toda tu vida. Ahora, quiero llevarte a un momento específico. Imagina que estás en la calle, caminando, y ves a alguien que necesita ayuda. No conoces a esa persona, no te ha hecho ningún favor. Simplemente ves su necesidad y decides ayudarle. ¿Por qué lo haces? No porque te lo haya pedido, no porque te lo merezca, sino porque ves su situación y algo en ti se mueve a ayudarle. Eso en esencia es un pequeño reflejo de Haris. Ahora multiplícalo por infinito y tendrás una pálida idea de lo que es la gracia de Dios. La Biblia dice en Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La palabra don ahí es clave. En griego es doron, que significa regalo, obsequio. Un regalo no se gana, no se merece, no se trabaja. Un regalo se recibe. Y aquí viene la parte que nos cuesta tanto aceptar. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame más y no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Su amor no es reactivo a tu comportamiento, es constante, es estable, es inquebrantable. ¿Sabes por qué esto es tan difícil de creer? Porque todos, en algún momento, hemos experimentado amor condicional, de nuestros padres, de nuestras parejas, de nuestros amigos. Aprendimos que el amor se gana,
Y cuando alguien nos dice que hay un amor que no se gana, nuestro cerebro se resiste. Pero ese es exactamente el Evangelio. Las buenas noticias de Jesús no son pórtate bien y Dios te aceptará. Las buenas noticias son Dios te acepta, ahora puedes portarte bien. Piensa en Pedro por un momento. Pedro, el discípulo que caminó sobre las aguas, el mismo que dijo, aunque todos te nieguen, yo no te negaré. Y horas después, negó a Jesús 3 veces. 3 veces, frente a una sirvienta. Con juramentos y maldiciones dijo, no conozco a ese hombre. Si hay alguien que merecía ser desechado, ese era Pedro. Si hay alguien que merecía que Jesús le dijera, te lo advertí, ese era Pedro. Pero, ¿qué pasó después de la resurrección? Un ángel en el sepulcro dio un mensaje específico. Id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. ¿Captaste eso? Y a Pedro. Como si Jesús hubiera dicho, asegúrense de que Pedro sepa que esto también es para él. Jesús no fue a buscar a Pedro para reprocharle, fue a buscarle para restaurarle. Y en esa restauración vemos caris en acción. Pedro no merecía una segunda oportunidad, la había tirado por la ventana, pero la gracia no le preguntó a Pedro si la merecía. La gracia simplemente fue tras él. ¿Sabes qué es lo más hermoso de esto? Que Jesús ya sabía que Pedro iba a fallar. Horas antes, en la última cena, le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Jesús no oró para que Pedro no fallara. Jesús oró para que su fe no faltara después de fallar. Porque la gracia no te hace inmune al error. La gracia te sostiene después del error. Y hoy, donde quiera que estés, pase lo que hayas hecho, Jesús también ha rogado por ti. Vamos a algo práctico. ¿Cómo se vive esto en el día a día? Porque está muy bonito el discurso, pero cuando llega el lunes por la mañana y todo sale mal, ¿dónde está la gracia entonces? Te pongo un ejemplo cotidiano. Imagina que tienes un mal día. Discutiste con tu pareja, te fue mal en el trabajo y, para colmo, en un momento de estrés, pierdes la paciencia y dices algo de lo que te arrepientes. Al final del día, te sientes un fracaso. Te sientes que Dios debe estar decepcionado. Y entonces, en lugar de acercarte a Él, te alejas, porque piensas, no puedo llegar ante Dios así, tan sucio, tan fracasado. ¿Te suene familiar? Aquí es donde la gracia barata y la gracia verdadera se separan completamente. La gracia barata te diría, no te preocupes, Dios te entiende. Total, ya eres salvo. Sigue con tu vida. Eso no es gracia, es libertinaje. Pero la gracia verdadera, la charis que Jesús reveló, te dice algo muy diferente. Tu fracaso no es la última palabra. Levántate, ven a mí, y yo te limpio. No para que sigas igual, sino para que mañana puedas vivir diferente. Mira lo que dice Romanos 2:4. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? La gracia no es una excusa para pecar. La gracia es el motor que te impulsa a querer cambiar. No cambias para ser aceptado. Cambias porque ya eres aceptado. Y esa diferencia lo transforma todo. Hay una historia en el Evangelio de Juan que me rompe cada vez que la leo. Es la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Los religiosos la trajeron ante Jesús, lista para ser apedreada. La ley era clara, merecía morir. Y allí estaba ella, seguramente con la ropa rasgada, el cabello suelto en señal de vergüenza, temblando, esperando el impacto de la primera piedra. Pero Jesús se inclinó y escribió en la tierra, y uno por uno los acusadores se fueron, hasta que solo quedaron Jesús y la mujer. Él se levantó y le preguntó, «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó?» Ella dijo, «Ninguno, Señor». Entonces Jesús dijo, «Ni yo te condeno, vete y no peques más». Fíjate bien en el orden. Primero, «Ni yo te condeno». Después,
Vete y no peques más. La gracia siempre va primero. La restauración precede a la instrucción. Jesús no le dijo, deja de pecar y entonces no te condenaré. Le dijo, no te condeno, ahora vive diferente. ¿Cuántos de nosotros vivimos al revés? Intentamos dejar de pecar para ser aceptados, y cuando fallamos, nos desesperamos. Pero el orden de Dios es inverso. Primero te acepta, luego te transforma. La gracia no es el premio para los que logran vivir bien. La gracia es el punto de partida para los que saben que no pueden vivir bien sin ayuda. Y esa mujer se fue transformada, no porque le cayera bien Jesús, sino porque experimentó una aceptación que jamás había conocido. Ahora, quiero que hablemos de algo que pocos se atreven a tocar: el miedo al castigo. ¿Has notado que a veces, cuando algo malo sucede en tu vida, lo primero que piensas es, ¿Dios me está castigando? Te enfermas y piensas, ¿qué habré hecho? Pierdes el trabajo y piensas, Dios está enojado conmigo. Tu hijo se enferma y piensas, ¿en qué fallé? Vivimos como si Dios estuviera esperando que cometamos un error para soltarnos un rayo. Pero eso no es el Dios de la Biblia. Eso es una imagen pagana de Dios. En 1 Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si vives con miedo a que Dios te castigue, es porque aún no has entendido la profundidad de Charis. La gracia no es un seguro contra problemas. Los problemas llegan. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero la aflicción no es castigo. Es simplemente vida en un mundo caído. Y en medio de esa aflicción, la gracia es el lugar secreto donde puedes refugiarte sin miedo. Es saber que aunque todo se derrumbe, Él sigue siendo bueno. Es saber que aunque no entiendas nada, Él sigue amándote. Déjame preguntarte algo. ¿Cómo cambiaría tu vida si realmente creyeras que Dios no está enojado contigo? ¿Cómo cambiarían tus oraciones? ¿Cómo cambiaría tu forma de enfrentar los problemas? Porque esa es la libertad que la gracia ofrece, libertad del miedo. Pongamos otro ejemplo cotidiano. Imagina que tienes un hijo pequeño. Un día, ese hijo está jugando y rompe tu jarrón favorito. Ese jarrón quizás tenía valor sentimental, quizás era caro. El niño, al ver lo que hizo, se asusta, sabe que hizo algo malo. Mira tu cara buscando señales de enojo. En ese momento, ¿qué hace tu amor de padre? ¿Lo castigas severamente para que aprenda? ¿Le gritas para que nunca vuelva a hacerlo? Un padre sabio, aunque se sienta frustrado por el jarrón, verá primero el miedo en los ojos de su hijo. Y antes de hablar del jarrón, hablará del corazón. Lo abrazará, le dirá que está bien, que los accidentes pasan. Luego, cuando el miedo haya pasado, le enseñará a tener más cuidado. Así es Dios contigo. Tú rompes cosas todo el tiempo. Rompes promesas, rompes relaciones, rompes tu propia paz con malas decisiones. Y Dios ve tu miedo. Ve cómo te escondes, cómo intentas arreglarlo solo, cómo evitas su mirada. Y su corazón no se endurece, su corazón se conmueve. Él no está esperando castigarte, está esperando que dejes de esconderte para poder abrazarte. El salmista dijo, como un padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, sabe que somos polvo. Dios no espera perfección de ti, espera honestidad, espera que dejes de fingir que estás bien y vengas a Él con tus roturas, porque solo cuando te presentas roto, la gracia puede reconstruirte. Pero cuidado, aquí viene una trampa sutil. La gracia puede malinterpretarse fácilmente. Hay quienes dicen, si Dios me ama como soy, entonces puedo seguir como estoy, no necesito cambiar. Total, Él me entiende. Y eso, amigo mío, no es gracia. Es una mentira disfrazada. La gracia verdadera no te deja igual. La gracia verdadera te incomoda, te confronta, te mueve.
No para que te ganes el amor de Dios, sino porque ya tienes ese amor, no quieres vivir de cualquier manera. Es como cuando realmente amas a alguien. No te portas bien con esa persona por obligación. Te portas bien porque la amas, y amarla hace que quieras ser mejor para ella. En Romanos 6, 1 al 2, Pablo anticipa este error y dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo no está diciendo que la gracia te exige perfección, está diciendo que la gracia te transforma profundamente. No es que ahora no peques, es que ahora el pecado te duele. Antes podías vivir en ciertas actitudes y no te molestaban, pero cuando experimentas la gracia, esas mismas actitudes te empiezan a pesar. No porque Dios te esté castigando, sino porque tu corazón se va sensibilizando. Es como cuando te enamoras. Antes quizás eras descuidado con tus palabras, con tus acciones, pero cuando amas, empiezas a notar cosas que antes no notabas. No lo haces por miedo al castigo, lo haces porque el amor te cambia la perspectiva. Volvamos a la palabra caris. En griego, esta palabra tiene una riqueza increíble. No solo significa favor inmerecido, también se usaba para describir la belleza, el encanto, la gratitud. En el mundo griego, cuando alguien hacía un favor, se esperaba que el receptor respondiera con caris, es decir, con gratitud. La gracia de Dios, entonces, no es un regalo frío que cae del cielo, es un regalo que espera una respuesta, y esa respuesta se llama gratitud. La gratitud es el puente entre la gracia recibida y la vida transformada. ¿Por qué es importante esto? Porque la gratitud cambia tu enfoque. Cuando vives agradecido, dejas de mirar lo que te falta y empiezas a mirar lo que tienes. Dejas de enfocarte en tus fracasos y empiezas a enfocarte en el amor que te sostiene. Déjame preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste simplemente a agradecer a Dios, no por lo que te ha dado, sino por quién Él es? La mayoría de nuestras oraciones son listas de pedidos, y está bien pedir. Dios quiere que le pidamos. Pero la gracia nos invita a algo más profundo, a una relación donde no solo pedimos, sino que disfrutamos de quien nos ama. En Lucas 17, Jesús sana a 10 leprosos, y solo uno vuelve para agradecer. Y Jesús dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No es que Jesús necesitara su gratitud, es que la gratitud abre la puerta a una conexión más profunda. Los 9 recibieron sanidad física, el 10º recibió sanidad completa. Levántate, vete, tu fe te ha salvado. La gratitud te lleva a un nivel de relación que la mera petición no alcanza. Hablemos ahora de la lucha interna. Esa lucha que todos tenemos pero pocos mencionan. La lucha con la culpa. Puedes saber mentalmente que Dios te perdonó, pero en tu corazón aún te sientes sucio. Las voces en tu cabeza te recuerdan una y otra vez lo que hiciste. Y por más que intentas creer en la gracia, algo dentro de ti sigue diciendo, no eres digno. ¿Te ha pasado? Esa es una de las batallas más duras del creyente. No es el diablo acusándote desde fuera, eres tú acusándote desde dentro. Y aquí es donde necesitas entender algo crucial. Tu sentimiento de culpa no es más confiable que tu sentimiento de orgullo. Así como no te fías de tus momentos de orgullo porque sabes que son pasajeros, tampoco deberías fiarte de tus momentos de culpa. La verdad no está en cómo te sientes. La verdad está en lo que Dios dice. Y Dios dice en Romanos 8:1, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, cero, absolutamente nada. No dice ninguna condenación para los que nunca fallan, dice para los que están en Cristo Jesús. Y si has puesto tu fe en Él, ahí estás. No importa lo que hayas hecho ayer, no importa lo que hiciste esta mañana, la condenación no tiene jurisdicción sobre ti. ¿Significa eso que puedes pecar sin cuidado? No,
porque el que ha experimentado la gracia no quiere pecar. Pero significa que cuando pecas, no tienes que quedarte en el suelo. Te levantas, recibes su perdón otra vez y sigues caminando. La culpa no es de Dios. La culpa es un arma del enemigo para mantenerte paralizado. Y hoy puedes soltarla. Vamos a profundizar en cómo opera la gracia en áreas específicas de la vida. Tomemos por ejemplo el área de las finanzas. Muchos creyentes viven con culpa financiera. Piensan, no diezmo lo suficiente, no ofrendo lo suficiente. Dios debe estar decepcionado de mi bolsillo. Y entonces, cada vez que tienen un problema económico, piensan que es castigo. Pero la gracia también cubre tus finanzas. No significa que no debas diezmar u ofrendar. Significa que tu relación con Dios no se basa en cuánto das. Dios no necesita tu dinero. Dios necesita tu corazón. Y cuando tu corazón entiende la gracia, das porque quieres, no porque debes. Pablo dice en 2 de Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Captas? Dios ama al dador alegre, no al dador obligado. La gracia te libera para dar con alegría, no con culpa. Lo mismo aplica a todas las áreas. Tu servicio en la iglesia, tu tiempo, tus talentos. Si sirves por obligación, te quemas. Si sirves por gratitud, te llenas. La diferencia es la gracia. Piensa en eso por un momento. ¿Cuántas cosas haces por Dios por compromiso, no por amor? ¿Cuántas veces has ido a la iglesia arrastrando los pies? La gracia no te pide que hagas más. La gracia te invita a hacer desde el amor. Y cuando haces desde el amor, el cansancio es diferente. El desgaste es diferente, porque no estás buscando aprobación, estás respondiendo a la aprobación que ya tienes. Ahora, toquemos un tema delicado, la gracia y las relaciones humanas. ¿Cómo tratas a los demás cuando te fallan? Porque la forma en que tratas a otros revela cuánto entiendes de la gracia. Si eres duro, implacable, guardas rencor, quizá es porque aún no has entendido cuánto se te ha perdonado a ti. Jesús contó una parábola poderosa sobre esto. Un siervo debía una cantidad imposible de pagar al rey. El rey, conmovido, le perdonó toda la deuda. Ese mismo siervo salió y encontró a un consiervo que le debía una cantidad pequeña y lo ahogaba exigiendo pago. Cuando el rey se enteró, se indignó. La enseñanza es clara. El que ha recibido gran perdón debe dar perdón. Pero aquí está lo profundo. No es que debas perdonar para ser perdonado, es que el haber sido perdonado transforma tu corazón para que puedas perdonar. Cuando realmente entiendes lo que Dios ha hecho por ti, cuando realmente dimensionas que tus pecados, todos ellos, fueron pagados en la cruz, entonces perdonar a otros se vuelve posible. No fácil, pero posible, porque te das cuenta de que lo que otros te deben no se compara con lo que Dios te perdonó. Y no hablo de minimizar el daño que otros te han hecho, ese daño es real y duele. Hablo de que hay un poder mayor disponible para soltar esa carga. La falta de perdón es como beber veneno y esperar que el otro muera. Te envenenas tú. Y la gracia te da el antídoto, la capacidad de soltar porque tú has sido soltado. ¿Qué pasa con la oración cuando entiendes la gracia? Cambia completamente. Muchos ven la oración como una forma de convencer a Dios de que les haga caso, como si Dios fuera un rey distante al que hay que rogarle para que preste atención. Pero la gracia revela que la oración es simplemente conversar con tu Padre. No necesitas impresionarlo, no necesitas usar palabras rebuscadas, no necesitas un tono especial. Solo necesitas venir tal como eres. Jesús enseñó, cuando ores, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. ¿Por qué dijo eso? Porque los gentiles, que no conocían al Dios verdadero, pensaban que tenían que llamar la atención de sus dioses con mucho ruido. Pero tú no tienes que llamar la atención de Dios. Él ya está atento a ti. Sus ojos están sobre ti todo el tiempo, no por vigilarte, sino por amarte.
La oración no es para informar a Dios de lo que necesitas. Él ya lo sabe. La oración es para alinear tu corazón con el suyo. Es para que tú te des cuenta de que en medio de la tormenta no estás solo. Es para que sueltes cargas que no puedes llevar. Es para que recibas paz en lugar de ansiedad. Cuando entiendes la gracia, la oración deja de ser una obligación religiosa y se convierte en tu refugio. Dejas de orar para cumplir un requisito y empiezas a orar porque no puedes dejar de hablar con quien te ama. Ahora, quiero hablarte de un personaje fascinante en la Biblia, el apóstol Pablo. Pablo fue perseguidor de la iglesia. Aprobaba la muerte de los cristianos. Los encarcelaba. Los torturaba. Si alguien merecía el infierno, era él. Pero en el camino a Damasco, Jesús lo encontró, y Pablo nunca superó esa gracia. Hasta el final de su vida, se llamaba a sí mismo el primero de los pecadores. No por falsa humildad, sino porque sabía lo que había hecho y sabía lo que había recibido. Y esa conciencia de la gracia lo impulsó a recorrer el mundo anunciando el Evangelio. Soportó cárceles, naufragios, apedreamientos. ¿Por qué? Porque la gracia no era una teoría para él, era una realidad que lo había transformado. En 1 de Timoteo 1:14 dice, «La gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que son en Cristo Jesús». Fíjate en esa palabra, más que abundante. No fue suficiente, no fue bastante. Fue sobreabundante, derramada, desbordada. Así es la gracia contigo. No importa lo que hayas hecho, no importa cuántas veces hayas fallado. La gracia está disponible en una medida que sobrepasa tu pecado. Es como una balanza. Por más pesado que sea tu error, la gracia pesa más. Por más oscura que sea tu noche, la gracia brilla más. Por más profundo que sea tu pozo, la gracia llega más abajo. No hay lugar tan oscuro donde la gracia no pueda alcanzarte. No hay pecado tan grande que la gracia no pueda cubrir. Pablo lo vivió en carne propia. Y si pudo para él, puede para ti. Pero la gracia no solo cubre el pasado, también sostiene el presente. Hay una historia en el Evangelio de Marcos que me encanta. Es la historia de la hija de Jairo. Jairo era un líder de la sinagoga, un hombre importante. Su hija estaba muriendo. Él busca a Jesús desesperado. En el camino, una multitud aprieta a Jesús y una mujer con flujo de sangre toca su manto y es sanada. Jesús se detiene a hablar con ella. Y mientras tanto, Jairo espera. Imagina su angustia. Su hija se está muriendo y Jesús se detiene por una mujer que ya llevaba 12 años enferma. ¿Qué habrá pasado por su mente? Quizás pensó, Jesús, no tienes tiempo, mi hija se muere. Pero Jesús sabía lo que hacía. Justo cuando terminó de hablar con la mujer, llegan de la casa de Jairo. Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? El corazón de Jairo se rompió. Pero Jesús le dijo, no temas, cree solamente. Y fue y resucitó a la niña. ¿Qué aprendemos aquí? Que la gracia no siempre llega cuando queremos, a veces llega cuando parece demasiado tarde, pero para Dios nunca es demasiado tarde. Tú puedes estar esperando una respuesta que parece no llegar. Puede ser sanidad, puede ser provisión, puede ser restauración familiar. Y los mensajeros del mundo te dicen, ya es tarde, ya no hay esperanza, ya no tiene caso. Pero Jesús te dice hoy, no temas, cree solamente. La gracia no está limitada por el tiempo, la gracia opera en la eternidad. Y lo que parece muerto para los hombres, para Dios está vivo. Él puede resucitar sueños, relaciones, esperanzas. Créele. Hablemos ahora de la relación entre gracia y esfuerzo, porque hay una confusión enorme aquí. Algunos dicen, si es por gracia, entonces no me esfuerzo. Otros dicen, me esfuerzo, entonces merezco gracia. Ambas posiciones son incorrectas. La verdad bíblica es que te esfuerzas porque has recibido gracia, no para recibirla. Es como en un matrimonio. No te esfuerzas por amar a tu cónyuge para ganarte su amor. Te esfuerzas porque ya lo tienes, y ese amor te motiva a ser mejor.
Pablo dijo, trabajé más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjate, trabajó más, pero atribuye el resultado a la gracia. La gracia no anula tu esfuerzo, lo potencia. La gracia no te vuelve pasivo, te activa. Porque cuando sabes que Dios está contigo, cuando sabes que no estás solo, cuando sabes que el resultado no depende enteramente de ti, entonces puedes esforzarte sin ansiedad. Puedes dar lo mejor sin miedo al fracaso. Puedes intentar cosas nuevas sin temor a equivocarte. La gracia te da libertad para esforzarte sin la presión de tener que lograrlo todo. ¿No es eso liberador? Puedes trabajar, puedes servir, puedes dar, pero sabiendo que el peso del mundo no está sobre tus hombros. El mundo está en manos de Dios. Tú solo eres un instrumento. Y los instrumentos no se preocupan por el resultado final, solo se dejan usar. Así es la vida en gracia. Haces lo que tienes que hacer, con todo tu corazón, pero descansas en que Dios hará lo que tú no puedes hacer. Quiero traer un versículo que quizás has escuchado muchas veces, pero hoy quiero que lo veas con nuevos ojos. 2 Corintios 12:9. Pablo tenía un aguijón en la carne, algo que le molestaba profundamente. 3 veces pidió a Dios que lo quitara, y Dios le respondió, «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Piénsalo. Pablo esperaba que Dios quitara el problema. Dios respondió dándole más gracia. No eliminó la circunstancia, aumentó el recurso. ¿Cuántas veces oramos pidiendo que Dios quite algo de nuestra vida? Quita esta enfermedad, quita este problema, quita esta persona difícil. Y Dios muchas veces responde, no voy a quitar la prueba, pero voy a darte gracia para atravesarla. Porque la gracia no es solo para cuando todo va bien. La gracia brilla más en la oscuridad. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Cuando estás débil, ahí es cuando realmente puedes experimentar lo que es ser sostenido. Cuando estás fuerte, tiendes a confiar en ti mismo. Cuando estás débil, aprendes a confiar en Él. Así que si hoy estás atravesando algo difícil, algo que no entiendes, algo que duele, quiero decirte, la gracia está disponible para ti hoy. No mañana, no cuando todo se arregle. Hoy, en medio del caos, en medio de las lágrimas, en medio de la confusión, hay una provisión especial de gracia para los momentos difíciles. Bástate, es suficiente, no necesitas más. No necesitas entenderlo todo, no necesitas tener todas las respuestas. Necesitas gracia, y Él te la da en abundancia. Piensa en ese momento donde sentiste que no había salida, ese momento donde las opciones se acabaron, donde los recursos se agotaron, donde las fuerzas te abandonaron. ¿Qué pasaría si supieras que la gracia ya estaba allí? No llegó después, no llegó cuando todo mejoró. Ya estaba, esperándote, silenciosa, como una madre que vela el sueño de su hijo enfermo sin que el hijo lo sepa. La gracia no es una ambulancia que llega después del accidente. La gracia es el aire que respiras incluso cuando no sabes que estás respirando. Es el latido de tu corazón cuando estás tan distraído que ni siquiera lo sientes. Es la mano invisible que te sostiene cuando caminas por precipicios y no te das cuenta del peligro. La gracia ha estado contigo en cada momento oscuro, en cada noche de insomnio, en cada lágrima que nadie vio, en cada oración que apenas pudiste susurrar. Y si estás aquí hoy, respirando, leyendo estas palabras, es porque la gracia te ha sostenido, no tu fuerza, no tu inteligencia, no tu fe. La gracia. Esa palabra charis que lo cambia todo. Esa realidad que no mereces, pero que recibes. Ese amor que no entiendes, pero que te envuelve. Quiero que hagas una pausa ahora. Cierra los ojos si puedes. Respira profundo y piensa. La gracia está aquí. No tienes que merecerla. No tienes que ganarla. Solo tienes que recibirla. Abre las manos. Suelta el control. Suelta la culpa. Suelta el miedo. Y recibe. Y llegamos al final de este tiempo juntos. Pero no quiero que te vayas como llegaste.
quiero que te vayas diferente. Quiero hacerte una pregunta directa. ¿Has estado viviendo como si la gracia fuera barata? ¿Has estado ignorando este regalo, viviendo como si no importara, como si Dios te debiera algo? O peor aún, ¿has estado viviendo como si la gracia no existiera, esforzándote sin cesar, cargando pesos que no son tuyos, intentando ganar lo que ya te ha sido dado? Hoy Jesús te dice, ven a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso es gracia, descanso para tu alma. No más lucha, no más intentar impresionar a Dios, no más religión pesada. Solo descanso, solo amor, solo gracia. Si nunca has recibido a Jesús, hoy es el día. No necesitas limpiarte primero, no necesitas ser mejor persona primero. Ven tal como estás, con tus dudas, con tus miedos, con tus fracasos. Él te recibe. Si ya le conoces pero has estado viviendo en condenación, hoy es el día de soltar esa culpa. Él ya pagó, ya fue suficiente, ya está consumado. No hay nada más que añadir, solo recibir. Te invito a hacer una oración ahora, donde quiera que estés. Puedes decir, Señor Jesús, gracias por tu gracia. Gracias porque no tengo que ganármela. Gracias porque me amas tal como soy. Hoy recibo tu amor. Hoy suelto mis cargas. Hoy empiezo a vivir en la libertad que tú compraste para mí. Amén. Y ahora vive diferente. Vive en gracia. Que charis, esa palabra que lo cambia todo, sea la realidad que guíe tus pasos de ahora en adelante. No es barata, costó la vida de Jesús, pero para ti es gratis. Recíbela, vive en ella y compártela.